Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Nico y el día de hoy lo que voy a hacer va a ser resolver el problema 6 de el examen número 2. Va a ser una demostración que involucra aplicar conceptos de continuidad para funciones de Rn en Rm y es un ejercicio bonito, relativamente sencillo que nos formaliza una idea bastante intuitiva. Lo que voy a hacer es leer el enunciado del problema, después voy a presentar un poco la intuición geométrica, que pues a mí me fascina esa parte, y después vamos a proceder a la demostración, que esencialmente va a ser aplicar el concepto de continuidad para funciones de Rn en Rm, y también vamos a aplicar un montón de desigualdades del triángulo, que pues es algo que se usa mucho en esta clase de demostraciones, ¿no? Entonces, el problema lo que nos está diciendo es lo siguiente: sea A un subconjunto de Rn. Aquí lo que estoy haciendo es visualizarlo como una región de nuestro espacio R2 y una función f que va de nuestro subconjunto A en Rm, que es una función continua en un punto de nuestro dominio que sería x0, que aquí estoy poniendo en esta parte del diagramita, x0, tal que f de x0 es distinto del vector 0 en Rm. Aquí nosotros lo podemos interpretar, si vamos de R2 a R2, como que nuestro puntito al ser transformado, que es el puntito de color azul, está lejos del cero, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que cuando algo es distinto del cero, pues por más que nos acerquemos, va a haber siempre un espacio entre los dos puntos. Por eso lo estoy poniendo lejos. Y nos están dando un lambda arbitrario de R en el intervalo 0,1 abierto. Ahorita sería buena idea que lo pensáramos lambda como un medio para propósitos de la intuición del problema. Tenemos que demostrar que para ese lambda, en ese intervalo, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x que está en la intersección de nuestro dominio con la bolita de ese radio delta centrado en x0, se cumple que la norma de nuestro puntito f, de nuestro puntito x0, f de x0, la norma de f de x0 multiplicado por nuestro lambda, es menor que cualquier otro puntito transformado, su norma, ¿no? Entonces, lo podemos pensar como lo que sigue. Nosotros tenemos aquí, en nuestro dibujito, tenemos nuestro puntito x0, ¿no? Y entonces vamos a pensar que nos dieron lambda igual a un medio, y lo que vamos a hacer es pensar en dos radios delta. Vamos a pensar en el radio delta de color blanquito, esa bolita. Aquí estoy, por supuesto, poniéndola dentro del dominio, pero eh, naturalmente podría pasar que nuestra región de color azul estuviera un poco salida. Entonces, eso nada más es para no perder de vista que no necesariamente todos los puntitos de nuestra bolita están en el dominio. Pero aquí tenemos todos los puntitos adentro de nuestro dominio. Y por acá tenemos otra bolita de un radio delta distinto, que la pinté de color rojo. Y entonces lo que vamos a hacer es transformar a nuestros puntitos que están en esas dos regiones a nuestro otro R2. Insisto, esto nada más es para propósitos de intuición del problema. Entonces nuestro puntito X0, lo que va a pasar es que se va a trasladar a este puntito F de X0 que pinté de color azul clarito. Vamos a poner acá F de X0, ¿no? Es lo que hicimos, trasladamos X0 a F de X0, lo deformamos, y entonces lo que hicimos también fue deformar nuestras bolitas de color blanco y de color rojo, a estas otras dos regiones en R2, ¿cierto? Deformamos esas dos bolitas, y entonces todos esos puntos que estaban en nuestras bolitas originales se deformaron a sus Fs de X correspondientes. Notamos que tenemos ahorita pensando a lambda como un medio, que nuestro puntito f de x0, si lo multiplicamos por lambda igual a un medio, lo que va a hacer es, de cierta forma, como disminuir su norma a la mitad, ¿no? Entonces, por eso puse acá este puntito de color negro a la mitad de esa línea, ¿cierto? Y entonces, para nuestra bolita de color blanco, hay puntos como estos de acá, que estoy marcando de color azul, que naturalmente del dibujito se puede ver que tienen una norma menor, aun cuando multiplicamos a la norma de f de x0 por lambda igual a un medio. Pero noten, observen que cuando nosotros transformamos nuestra bolita de color rojo a, el, a nuestro espacio de llegada R2, pues entonces con ese otro delta distinto, obtenemos otros puntitos transformados, f de x, tales que su norma es mayor que la norma de f de x0 multiplicada por la mitad. Ajá.
O sea, siempre que nosotros demos un lambda entre 0 y 1, nosotros lo que hacemos es modificar la norma de nuestro f de x0 a que se haga un poquito más pequeña, ¿no? Y nosotros siempre vamos a poder encontrar una región más chiquita del dominio más grande, según sea el caso, tal que cuando la transformemos, todos los puntitos que estén en esa región transformada van a tener una norma mayor que la de nuestro f de x0, pues multiplicada por nuestro lambda entre 0 y un medio, y entre 0 y 1, perdón. Y pues esto es claro, el dibujito, nosotros encontramos una región rojita más pequeña y cuando la transformamos, pues nuestro f de x0 que fue multiplicado por un medio para tener solamente la mitad de su norma, pues es menor que todas las normas de los puntitos que están en la región rojita transformada. Entonces, esa es la intuición del problema y la demostración es bastante sencilla en términos de que no ocupa conceptos tan abstractos ni cosas tan complicadas. Ok. Entonces lo que hacemos es, pues, iniciar con lo que se nos está dando, ¿no? Tenemos que dar una región A, subconjunto de Rn, y vamos a dar una función que va de A a Rm continua en x0, y también vamos a dar un lambda en 0 y 1, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y entonces lo que vamos a hacer es definir un alfa como 1 menos lambda. Ajá, de nuestra región de 0, 1 tenemos nuestro alfa y nos quedamos con nuestro lambda, perdón, y nos vamos a quedar con un alfa que sería como el restante de esa regioncita, ¿no? Y entonces vamos a hacer una cadena de desigualdades. Tenemos que 1 es mayor que lambda, que es mayor que x0, porque está en ese intervalo. Invertimos, después sumamos un 1, invertimos, después sumamos un 1, y después tenemos que nuestro alfa, que era 1 menos lambda, pues queda entre 0 y 1, que es lo que les decía de que queda en la misma región. Acá tenemos el lambda, acá está el 0 y 1, y nos quedamos con nuestro alfa en la otra parte del intervalo 0 y 1. Y aquí lo importante es que por hipótesis tenemos que f de x0 es distinto del vector 0, ¿cierto? Por tanto, nosotros sabemos que la norma de un vector es siempre no negativa y que y que es 0, la norma de un vector es 0 si y solo si ese vector es el 0. Entonces, como aquí tenemos por hipótesis que es distinto de 0, su norma va a ser estrictamente mayor que 0. Y eso es importante por lo que viene a continuación. Bueno, antes vamos a multiplicar por nuestro alfa, que es también mayor que 0, y entonces tenemos que ese producto es mayor que 0, ¿no? Estrictamente mayor que 0 es positivo. Entonces nosotros tenemos que f es continua en x0. Entonces, siempre que nosotros demos un épsilon mayor que 0, va a haber un delta, tal que para todo x en el dominio, si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes va a ser menor que epsilon. Esa es la definición de continuidad para funciones de Rn en Rm. Y entonces nosotros teníamos que alfa por la norma de f de x0 es estrictamente mayor que 0 y tenemos derecho entonces a tomar un epsilon como alfa por la norma de f de x0. Y por la definición eso nos implica que existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio que cumpla que su distancia a x0 es menor que delta, es la delta que existe porque dimos la epsilon, entonces la distancia entre f de x y f de x0 va a ser menor que nuestro epsilon, y nuestro epsilon era alfa por la norma de f de x0. Y entonces nosotros aquí nada más hacemos una observación rápida, que esta parte de la definición de que para todo x en el dominio, tal que se cumpla que la distancia entre de x0 y x es menor que alfa, que delta, perdón, eso es equivalente a que nos tomemos un x que esté en la intersección del dominio y también de esa bola, ¿no? Eso es nada más la definición y por eso es equivalente. Y ya nada más lo que tenemos que hacer es aplicar una cadena de desigualdades. Tenemos que para esa delta mayor que 0, se cumple que la distancia entre las imágenes es menor que alfa por f de x0. De aquí lo que hacemos es multiplicar por un menos. Estoy anotando de color azul clarito el cambio en cada una de nuestros pasos de la demostración. Después lo que hacemos es sumar un f de x0 a ambos lados de la desigualdad. Tenemos derecho a hacer eso. Se preserva la desigualdad. Y en este lado lo que vamos a hacer va a ser simplificar un poco la expresión que tenemos del lado derecho de nuestra desigualdad. Tenemos que f de x0 en norma menos la norma de f de x0
por alfa, factorizamos el 1 menos alfa, que es lo que nos está multiplicando a lo que se distribuiría en la expresión que tenemos anteriormente. Teníamos que ese alfa era 1 menos lambda, entonces menos 1 menos lambda es menos 1 más lambda, es lo que tenemos aquí, pasamos de este color azulito a este color azulito, y entonces nos van los unos y nos queda un lambda, ¿no? Entonces, de esa cadenita de desigualdades, lo que tenemos es que f de x0 en norma menos la norma de f de x menos f de x0 es mayor que lambda por la norma de f de x0, y vamos a llamar arbolito a esa primera desigualdad que vamos a ocupar a continuación. Y entonces ya prácticamente acabamos, nada más tenemos que hacer una cadena de desigualdades con desigualdad inversa del triángulo. Tenemos aquí que la norma de f de x0 menos f de x es mayor o igual que el valor absoluto, la diferencia de las normas, ¿no? Abrimos la norma y ponemos un valor absoluto y nos queda eso por la desigualdad inversa del triángulo. Y con eso nosotros podemos quitar el valor absoluto, es algo que sabemos de cálculo 1, y eso va a ser mayor o igual que la misma diferencia, pero sin valor absoluto. Entonces tenemos que este chunche de acá va a ser mayor o igual que este chunche de acá, ¿no? Lo que hacemos es despejar a nuestro f de x. Aquí lo que hicimos fue restar de ambos lados la norma de f de x0, y acá nos quedamos solitos con f de x, menos f de x en norma, perdón. Invertimos la desigualdad, multiplicamos por un menos 1 y nos queda la desigualdad invertida, ¿no? Y por último, lo que hacemos es invertir. Recordemos que dentro de la norma no hace daño cambiar de posición en la diferencia los vectores que estamos restando, eso por el primer parcial. Y nos queda pues que la norma de f de x0 menos f de x menos la norma de f de x0 es mayor o igual que este chunche de acá, ¿no? Que este chunche de acá. Y entonces por airecito y por arbolito tenemos que la cadenita de desigualdades se sigue, ¿no? Por acá teníamos que... por acá teníamos que f de x en norma es mayor o igual que todo este chunche de acá, que todo este chunche de acá. Y por arbolito, este chunche de acá es mayor que nuestro lambda por f de x0. Entonces, hacemos la cadenita de desigualdades y nos queda que f de x es mayor que lambda por f de x0. Aquí, pues, naturalmente en la demostración no usamos nada de R2, nada de algún caso particular de n o m igual a cualquier natural. Y pues con eso quedaría concluida nuestra demostración. Y pues ya le corto porque si no me voy a extender de más. Y pues gracias por su atención.